Derecho Penal por la misma casa de estudios. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en Derecho Penal. Este trabajo está presentado por el Grupo E del curso de Precedentes Judiciales en Materia Penal, el cual está conformado por José Pascual Juárez Arboleda, Yasmín Catiusca Lobatón Valdivia, Luis Enrique Licema Guamaní, Shirley Yamalí Llerena Vargas y la compañera Diana. Doctor Jonathan, ante todo agradecemos la oportunidad y la disposición que usted tiene a fin de colaborar con la formación de la abogacía. Bienvenido. Le doy pase a mi compañero Luis Enrique para iniciar con esta entrevista. Doctor, buenas noches. Sí, Buenas noches. en mérito a esta entrevista, vamos a abordar el tema de la determinación de la pena y tenemos unas cuantas preguntitas que esperamos nos pueda absolver con su amplia experiencia. La primera pregunta es si usted considera que se debe reformar el artículo 15 del Código Penal, y de ser afirmativa su opinión, quisiéramos saber la motivación, doctor. Muchas gracias. Está bien, cómo no. En principio, debemos señalar que el artículo 15 del Código Penal nos habla o aborda un tema importante como es el error de prohibición o de comprensión culturalmente condicionado. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas personas que vienen, por ejemplo, de alguna comunidad campesina, que migran a la ciudad, que cometen un delito, en la ignorancia de que ese hecho que es delictuoso en nuestro ordenamiento jurídico que él comete no sería sancionable, ¿no? Digamos, no habría antijuricidad en su conducta. Siendo ello así, yo considero de que el artículo 15 del Código Penal debería ser modificado en el sentido de que no se debe entender eso como un error, sino más bien de que la persona es inimputable, como lo es el menor de edad, como lo es el incapaz absoluto o el incapaz relativo, que tiene algún grado, digamos, de exclusión en su conducta, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me preguntan, ¿debe ser modificado el artículo 15 del Código Penal? La respuesta sería sí, ¿no? En el sentido de que es una causa de inimputabilidad que se enmarcaría más que todo en el artículo 14 del mismo cuerpo normativo. En el artículo 15, bueno, no olvidemos de que esta es una propuesta del profesor Zaffaroni cuando se estuvo redactando el Código Penal de 1991, que es el que actualmente tenemos, que era más que todo el espíritu, digamos, de su aporte, era no sancionar a las personas que están incapacitadas de valorar las circunstancias como las valoramos nosotros. En el Ande se ve bastante hoy en día el tema, o en tiempos ancestrales, ¿no? Si damos una visión al derecho consuetudinario, el tema del servinatui, ¿no? Que es una costumbre, es una tradición que a ojos de nosotros puede ser abominable incluso, porque se permite que los mayores de edad tengan relaciones sexuales con niñas incluso de 14 años de edad, ¿no? O incluso menos. Eso dentro de nuestro ordenamiento jurídico es algo totalmente reprochable, pero no es así en el derecho comunitario, en aquellas sociedades, digamos, que no están, que no tienen acceso al internet o no tienen acceso a condiciones como las tenemos nosotros. Mi única crítica en todo caso, para que quede el tema más claro, sería que sí se debería modificar el artículo 14, por tanto el Código Penal, mejor dicho, en el artículo 14 se debería contemplar esta circunstancia que prevé el artículo 15, porque quien no comprende un hecho como delito no comete un error, sino simplemente de que no desconoce, mejor dicho, no conoce la ilicitud de la conducta. Por tanto, es inimputable, y es inimputable como lo es el menor de edad o como lo es la persona que está privado del discernimiento. Ese sería mi aporte a esa pregunta, estimado Luis.
Muchas gracias, doctor. En el caso de la siguiente pregunta, le queríamos consultar si usted considera que actualmente los artículos del Código Penal favorecen una eficiente y objetiva determinación judicial de la pena. Gracias. Okay. Respecto a este tema, ha corrido bastante agua bajo el puente en el sentido de que han habido varios estudios, no en el sentido positivo de decir, oye, qué bien tenemos planteado nuestra determinación de la pena. Es fácil determinar cuando una persona que comete hurto en Arequipa es igual de sancionada que una persona que comete hurto, no sé, en la selva. Y eso no es así porque en realidad la posición que adoptan los juzgados, los jueces, los juzgadores son disímiles, ¿no? Son contrarias, no hay, diría yo, una tabla de criterios respecto a la determinación de la pena. En el Código Penal, tanto en la parte general como en la parte especial, hay diferentes tipos normativos que prevén diferentes, digamos, márgenes de pena y también supuestos. Lo que me parece que corresponde es hacer un reordenamiento o que los legisladores se pongan en el lugar de dar mayor claridad para que las decisiones sean digamos, más claras, más iguales, ¿no? Esto en el afán de buscar la justicia, ¿no? Porque a eso aspira todo abogado y todo juez, sobre todo cuando administra justicia, ¿no? Que las decisiones, pues, estén apegadas a la norma y que las decisiones sean a iguales circunstancias, igual pena. La verdad, yo creo que estamos un tanto lejos de esa posición porque hay criterios, como repito, que son disímiles, que son diversos, y cuando las circunstancias o los hechos son idénticos, ¿no? Entonces, la determinación de la pena sí amerita una reformulación a mi consideración. Gracias, doctor. Y en cuanto a su opinión respecto al uso activo que se viene dando por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial respecto al uso de la prisión preventiva como medida coercitiva, nos gustaría conocer su opinión, doctor. Gracias. Sí. Sobre el particular, considero que ha habido un uso y un abuso de la medida preventiva, de la prisión preventiva. Esta medida coercitiva, que es de carácter excepcional, lamentablemente hoy en día se ha vuelto la regla, ¿no? Y se ha vuelto la regla por temas mediáticos, temas de la prensa, ¿no? Los medios de comunicación ejercen bastante presión al respecto, o sobre incluso algunas decisiones políticas que no deberían influir en los temas judiciales, ¿no? Porque se tiene que mantener la independencia de poderes. Pero esto no necesariamente es así, estamos lejos de ese ideal. Lo que a mi criterio ocurre en el caso concreto es de que hay mucha gente que está privada de su libertad sin tener una sentencia o sin haber sido declarados culpables. Hay un abuso, como repito, respecto de esta medida coercitiva que debería ser excepcional y que debería cumplir ciertos parámetros. Sin embargo, en la práctica vemos de que resulta más, digamos, para los medios, ¿no? Para la sociedad, incluso cansada del tema de la delincuencia, podría ser considerada como un alivio, un aliciente, y ellos entienden de que la persona que está con medida preventiva ya está sentenciada, pero eso no es así, ¿no? O sea, la persona sigue siendo inocente. La medida coercitiva de la prisión preventiva es justamente para asegurar elementos de la comisión del delito, para que no se entorpezca, ¿no? Para que finalmente se aspire a una sentencia efectiva, para que el presunto delincuente no obstaculice la justicia, no obstaculice las actuaciones tanto de la policía como del Ministerio Público. Ese es el fin de la prisión preventiva. Pero vemos con mucha desazón que ha habido un abuso, que ha habido un uso desproporcionado,
que hay muchos jueces y fiscales que lo proponen y jueces que lo aceptan, ¿no? Hay incluso un tema de subjetividad en alguna de las decisiones. Yo considero que no hay nada más valioso para el ser humano después de su vida que la libertad, ¿no? La libertad es un bien preciado. Hay muchas personas que luego de estar 9 meses en prisión preventiva han salido libres y sin que se les haya encontrado mayor evidencia de la comisión del delito. Entonces, y yo llamo a la reflexión, ¿no? A quienes administran justicia a hacer este trabajo de manera más prolija, en un afán siempre de cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? de los peruanos, que encontremos la justicia social, ¿no? Y sobre todo la justicia, como, por más que suene utopía, ¿no? Que es darle a cada quien lo que le corresponda. Si uno es culpable, tendrá que responder en la medida de los actos o del hecho que cometió, ¿no? Pero no porque es mejor dar un mensaje de, no sé, de que las cosas están funcionando bien, cuando en realidad no es así, ¿no? Cuando los problemas estructurales de nuestro sistema o de nuestro ordenamiento jurídico es más profundo, ¿no? Que viene más por un tema de reforma desde adentro, ¿no? Y que es una tarea de los legisladores, ¿no? El hecho de que exista delincuencia hoy en día es un tema incluso del Ejecutivo, ¿no? Que debería mejorar, digamos, muchas condiciones, y básicamente en la educación, ¿no? Me centraría ahí. Bueno, ese sería mi aporte. Si hubiera alguna otra pregunta, quedo al pendiente. No, profesor, muy claras sus respuestas. Nos ha enviado todas las consultas que hemos formulado. Nos ha hablado en primer lugar del aspecto cultural, del error de prohibición, ¿no? El cual considera usted que ya se encontraría recogido en el artículo 14 y por lo tanto sería innecesario el contenido del artículo 15. Nos ha hablado de los factores que... Sí, Luis, sí, solo para hacer una precisión, a ver, en el artículo 14 lo que se habla es de los inimputables, ¿no? Y yo considero de que sí sería un inimputable una persona que viene de una comunidad campesina y se traslada a la ciudad de Lima y comete un delito en la creencia de que está en su comunidad, porque no tuvo las condiciones de poder comprender lo que es delito en la ciudad. En todo caso, a ver, para que quede más claro, el contenido del artículo 15 debería ser trasladado al artículo 14. ¿Por qué? Porque esas personas serían inimputables, ¿no? En el artículo 15 se habla de un error, ¿no? Pero un error es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Podemos invertir un poco el tema. ¿Qué pasa si ustedes, a ver, ustedes son 6, ustedes se van a la selva amazónica y están haciendo una exploración y se encuentran con los boras, los aborígenes? Entonces ustedes necesitan una embarcación, talan un árbol y vienen los aborígenes y a ustedes los amarran y les dicen: en nuestra costumbre, ¿no? Nuestra costumbre local, lo que ustedes acaban de hacer se sanciona con pena de muerte. Ustedes han talado un árbol, ¿no? Entonces los vamos a sancionar. ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Ha sido un error? Yo no supe que había un árbol ahí. No, ustedes lo que van a decir es: yo no conocía, yo no sabía que talar un árbol en esta comunidad, bajo sus normas, era un delito. Entonces, es lo mismo que sucede con la persona que está privada del discernimiento, ¿no? Con los locos. Estas personas no saben las consecuencias de sus actos, no saben que lo que están haciendo es un delito, al igual como el ejemplo que les pongo de ustedes, 6 que están yendo a la selva amazónica y talan el árbol y están bajo, digamos, el ordenamiento local, ¿no? El ordenamiento jurídico, si se quiere, entre comillas, de la comunidad de los boras. Solo para hacer esa cuestión, Luis. Gracias, profesor. Entonces, lo que se requiere entonces, es precisar el artículo 14, lo referido a este aspecto del asunto cultural, entiendo. Así es. Y en cuanto a la segunda consulta, que estaba relacionada con los determinantes de la decisión judicial, también considera que debería desarrollarse con mayor
amplitud en el Código Penal. Y también Sí, coincidimos lo que con sucede, eso. perdona que te corte, Luis, sí, Sí, doctor, diga, diga. lo que sucede ahí es muy puntual, ¿no? El punto es de que no están los criterios o las sentencias de los magistrados no son homogéneas, no son iguales, y justamente porque cada uno lo entiende a su manera. ¿Y por qué yo considero de que son disímiles o diferentes esas decisiones? Porque no hay una regla, una matriz, una norma, un parámetro que mida esa evaluación o esa conducta, ¿no? A veces se van un tanto por la subjetividad o por lo que ellos creen, ¿no? Es un poco duro decirlo, pero hay muchos jueces, algunos que son bastante de ultraderecha, del Opus Dei incluso, que tienen una posición distinta de aquellos que son más liberales, ¿no? Sobre el tema, digamos, eso lo vemos en el Tribunal Constitucional, ¿no? En estos órganos que administran justicia, siempre tienen ese matiz, digamos, ¿no? Ideológico. Somos humanos, ¿no? Tampoco somos robots donde se nos pueda extraer eso, ¿no? Y a veces están influidas de muchas de esas cosas ideales que nosotros traemos ya con nosotros, incluso desde la familia, la infancia. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, de ahí la importancia que tienen los acuerdos plenarios, doctor, para justamente orientar un poco la decisión judicial. Y en Así es. cuanto al tema del uso excesivo de repente de la prisión preventiva, también, bueno, coincidimos con usted en cuanto a que se aprecia un uso excesivo de esta cosa. Muchas gracias, todas las consultas han sido atendidas, doctor. Eso sería todo de mi parte, le cedo la palabra a mi compañero. Buenas noches con todos. Quiero dar unas palabras de agradecimiento tanto para ustedes, compañeros, como para el docente, para el doctor. Bueno, apreciados compañeros, estimado doctor, totalmente agradecida con usted por su asesoramiento en esta oportunidad y compañeros también por la participación de este trabajo. Muchísimas gracias con todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por haberme hecho partícipe de esta actividad académica. Quedo a la orden para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor. Gracias.